La mayoría de los colegios electorales en Estados Unidos ya han cerrado, faltan todavía algunos en estas elecciones intermedias para renovar el Congreso, que se han convertido en un auténtico referéndum para el gobierno y las políticas del presidente Donald Trump. Hay algunos indicios que señalan que quizá esta no va a ser una muy buena tarde para el mandatario republicano, pero hay que ver. De esto vamos a hablar ahora en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápido a ver algunos datos de contexto sobre las posiciones que han rodeado esta contienda electoral para arrancar aquí con nuestro análisis de hoy. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Vamos pues rápido para arrancar aquí en nuestro foro con las elecciones intermedias en Estados Unidos. Las elecciones para la renovación del Congreso en Estados Unidos son un refrendo sobre la presidencia de Donald Trump y sus políticas, pero tiene también el sabor de un examen a la salud de la democracia de ese país. Las cadenas de televisión CNN, Fox, NBC, así como Facebook, rechazaron un anuncio del republicano por su contenido racista. Se trata de los comicios intermedios más seguidos por la atención internacional porque su resultado será un indicativo de las posibilidades de Trump de reelegirse en la Casa Blanca y remodelar el país con sus amplios poderes. Hay que decir que desde que llegó al poder ha convulsionado la escena mundial con decisiones que afectan a las principales instituciones sobre los que se construyó el orden de la posguerra. Las elecciones legislativas en Estados Unidos coinciden con el inicio de la nueva administración de López Obrador el 1 de diciembre. Su resultado será de la mayor trascendencia porque redefinirá a sus interlocutores en el país vecino para los siguientes 2 años al menos, además de influir en la firma del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Con las elecciones está en juego el control del poder político en Washington, ahora bajo dominio republicano subordinado a Trump, donde se elegirán los 435 curules que conforman la Cámara de Representantes y 35 curules del Senado. El mismo día también culminan contiendas para gobernador en 36 de los 50 estados. El eje de la estrategia electoral promovida por Trump incluye la retórica y acciones antiinmigrantes al punto de tratar de vincular al crimen con la caravana de migrantes centroamericanos en el anuncio que las televisoras se negaron a transmitir. Trump no ha dejado de advertir que se aproxima una invasión de caravanas centroamericanas y que eso, combinado con demócratas radicales, ponen al país en riesgo. El fin de semana celebró cómo los soldados que envía a la frontera colocan una alambrada de púas. El presidente estadounidense Donald Trump ha llamado a los ciudadanos a que voten como si él estuviera en las boletas y les advierte sobre las consecuencias desastrosas para el país si gana esa turba demócrata que promoverá propuestas socialistas y abrirá las fronteras a los inmigrantes que llegarán no solo a robarse empleos, sino que amenazarán al país, si no por ser criminales, sí por votar. El expresidente Barack Obama ha entrado de lleno en campaña y dijo que en las últimas semanas ha habido intentos continuos para dividir con una retórica diseñada para enfadar y asustar, con imágenes para explotar la historia de división racial y étnica y para colocarles uno en contra del otro. Puntualizó que podrían ser las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos, por lo que el carácter de su país está en la papeleta electoral. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Algunos calificativos para describir esta jornada electoral en Estados Unidos. Una de las más concurridas, una de las que más han preocupado en Estados Unidos y en el mundo, una en la que el presidente ha estado en la boleta, ha sido de buena medida un refrendo o un plebiscito de la presidencia de Donald Trump, y también quizá el rasgo más preocupante de este proceso electoral estadounidense, las elecciones más polarizadas en la Unión Americana, al punto que han despertado alarma dentro de los propios medios de comunicación editorialistas que ven
a una nación muy, muy enojada y muy polarizada, más que ninguna otro momento de su historia reciente. Me da mucho gusto que esté con nosotros Arturo Magaña. ¿Cómo estás? Hola, Pepe. Arturo Magaña, Gracias. Internacionalista, académico de la Universidad Iberoamericana, y además ya lo conoce, ha estado con nosotros en muchas oportunidades y un placer tenerte aquí. No, hombre, el placer es mío. Un gusto estar. Natasha. Muchísimo gusto. Natasha Uren es asociada de Comexi y además, lo voy a decir, Dilo. de la coalición de migrantes mexicanos. Así es, una organización binacional. Muchas Exacto. gracias. Muchas gracias por venir, de verdad, Natasha. Gracias. Te dejé al último porque los de casa siempre van al último. Muchas gracias, Paco Moreno. Gracias a ti, Profesor Pepe. académico de la UNAM. A tus órdenes, mi Pepe. Listo y puesto. Pues vamos a arrancar, si les parece, y si quieres comienzo contigo, Natasha. Están cerrando los colegios electorales en Estados Unidos. Hay algunos indicios de que el Congreso, por lo menos la Cámara de Representantes, el Senado, casi nadie está avalando la posibilidad de un cambio, pero la Cámara de Representantes sí. Y eso, ¿cuáles consecuencias verían en caso de que se produzca? Primero, si crees que es posible, y dos, sí, ¿qué consecuencias ves? Sí, sí es posible, ¿no? Que la Cámara Baja cambie. Tenemos 435 lugares en juego. Generalmente esta es una elección donde esto sucede. Tampoco tiene que asombrarnos, tampoco es un voto totalmente de castigo, podríamos decir, hasta cierto punto con Trump, pero lo que sí es muy interesante son las personalidades que también vamos a estar viendo llegando a esta Cámara Baja. Empezamos a ver muchísimo más representantes hispanos, muchos de origen mexicano, y eso, bueno, a nosotros como país nos pone en una posibilidad de diálogo directo y en otro lugar si empezamos a decidir hacer este lobbying con lo que le llamamos The Hill, ¿no? Con el Capitolio, nos da una gran oportunidad de interlocución. ¿Quiénes ves importantes que puedan llegar? Por supuesto, le En Cámara adelantamos, Baja. no tenemos todavía los datos, pero que tengan oportunidad y oportunidades importantes de llegar. Chuy García, Ajá. y yo creo que Chuy García va a ser una de las voces rampantes y más pro-mexicanas que vamos a encontrar en la Cámara Baja. Es de origen mexicano, nació en Durango, a los 4 años él migra con el origen del programa Bracero. Ajá. Tenemos a Xochitl Torres en Nuevo México, tenemos a Gil Cisneros en California, tenemos a Antonio Delgado, pero también a la vez vamos a tener una Cámara un poco diferente en el sentido de que también los demócratas fueron un poquito perdiendo ciertos lugares que venían de antaño, ¿no? Si recordamos, en Estados Unidos tú puedes reelegirte Sí. y no dejar el asiento. Y generalmente es más fácil repetir a aquellos que tienen Así el es. poder que los que van a buscarlo para conquistarlo. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Ocasio, ¿no? Esta chica que es de origen puertorriqueño, que nace en Nueva York, en un barrio predominantemente hispano, y entonces es una posibilidad que esta chica Ocasio llegue. Entonces vamos a ver una Cámara quizás más combativa a la que hemos visto. A nosotros nos pone un poco en problemas porque tenemos que firmar las renegociaciones de nuestro nuevo Tratado de Libre El Comercio, TEMEC. el TEMEC, Ajá. y vamos a ver, porque seguramente esta Cámara va a ser muy renuente de firmar dicho tratado, ¿no? También esperemos, ¿no? Digo, los que somos más demócratas, ¿no? Esperemos que logremos jalar 2 asientos del Senado. Si logramos jalar esos 2 asientos, entonces ganaríamos Texas y Florida. Texas y Florida, ¿no? Ajá. Con uno de ellos, el candidato que va, aparte, retomaría un liderazgo importante dentro del Partido Demócrata y es un gran aliado de México, que es Beto O'Rourke, quien está en El Paso, Texas. Entonces, constantemente entiende esta sinergia entre Ciudad Juárez, México, nuestros problemas. De hecho, lo ves como de repente viene haciendo Facebook Lives, cruza, busca una interlocución natural, ¿no? Se entienden como uno solo. Entonces, sería muy, muy interesante, más la cantidad de estados que también hoy se juegan, ¿no? Que son muchísimos. Sí, claro, de gubernaturas, Arturo Magaña. A ver, pone un montón, Natasha pone un montón de nombres sobre la mesa. Y yo lo que me preguntaría es si estos nombres son el resultado de un cambio de estrategia en el reclutamiento de los demócratas, o es un asunto más bien normal de una cada vez mayor afluencia de hispanos, de mexicanos en el Partido Demócrata. Bueno, seguramente. ¿Cómo entenderlo? Claro. Bueno, seguramente son las dos cosas, ¿no? Porque Alejandra Ocasio-Cortez no tiene cabida en un momento político previo.
Así es. Su naturaleza es justamente venir a dar respuesta a muchos de los conflictos identitarios del propio Partido Demócrata, que ella y un grupo grande lo quiere mover hacia la izquierda. Y hay como esos nombres, muchos otros que también forman parte de una personalidad peculiar. Amy McGrath, esta mujer piloto de combate en Kentucky que está pues, contra el incumbent, ¿no?, republicano, pues, genera también una gran expectativa sobre la agenda, equidad de género, romper el techo de cristal y ciertas circunstancias semejantes dentro del propio Partido Demócrata, que tampoco es que haya tenido prácticas perfectas respecto de estos temas. Entonces Claro. son la parte más crítica quizá del Partido Demócrata. Lo mismo Pero las digamos, hay un huestes. fortalecimiento de las alas más críticas, más radicales, más fuertes y más vinculadas a la migración. Pues probablemente ¿O no? sí, Es- pues probablemente ¿se puede sí leer porque, así o no? probablemente sí porque el discurso radicalizador de Trump, tremendamente polarizante sobre estos temas, lo que genera es ampliar, digamos, una base de respaldo posible a políticas contra Trump en materia migratoria. Es decir, republicanos moderados llamando a votar por los candidatos demócratas. Lo hemos visto las últimas 3 semanas. Demócratas más cercanos, digamos, al senador por Vermont, que Sanders. ganó la elección, Bernie Sanders, que ya la ganó. Bueno, no la tenía muy difícil en Vermont, etcétera. O más bien otros liderazgos más cercanos a Barack Obama o a los propios Clinton. Es decir, como que se amplía muchísimo esa base y hay de dónde escoger, digamos. Esta circunstancia, digamos, de resolver la identidad del Partido Demócrata, pues no se va a resolver ahora, justo porque hay un enemigo mayor, que es Trump, y por lo tanto, pues digamos, es evidente que hay un planteamiento plebiscitario, ¿no? Sí, no se va a resolver ahora, pero incluso parte de las críticas, Paco, así como acaban de destacar, digamos, esta apertura de los candidatos del Partido Demócrata a candidaturas más radicales y más vinculadas a los hispanos, hay 2 notas que me llaman la atención. La desaparición prácticamente de los Clinton, no importan, no han estado presentes, no se sabe de ellos y no creo que les gusten. Y, en cambio, sí ha estado presente de manera Barack. inusual, participando directamente en la campaña. Y quizá una crítica general sobre este tema de la identidad de los demócratas, y es, a ver, están enfocados obsesivamente en Trump. Sigue siendo el eje de la campaña, incluso para ellos. Eso es ausencia de ideas, ausencia de proyecto, ausencia de Me identidad. parece o que lo esbozado Sí. por Natasha y Arturo es no solamente correcto, sino el preludio de un choque de civilizaciones, de una nueva etapa sociológicamente en Estados Unidos, en donde quienes fueron migrantes hoy sacuden la Cámara de Representantes, hoy sacuden el Estado, hoy están haciendo que el establishment, llamado por ellos, se note más vivo, se note más reaccionante y no reaccionario. Me parece que es una llamada de atención muy seria, no solamente para las políticas públicas de Trump, sino para el pensamiento en general de los Estados Unidos y su relación no solamente hemisférica, sino con el resto del mundo. Tenemos que entender que este choque de civilizaciones va a simbrar la geopolítica mundial, va a tener sus alcances en el Reino Unido, va a tener mucho que ver con el Brexit. Es una continuidad de lo que hemos estado viendo en Brasil, de lo que vimos en Inglaterra, de lo que sucedió en México. Es un nuevo orden mundial al que nos tenemos que acoplar. No importan solamente los nombres, Pepe. Subrayo algo que dice Natasha. Es también la facilidad de comunicación que hay ahora, por ejemplo, entre un posible nuevo senador tejano, un nuevo senador en Florida, que entienden que esto ya cambió. La manera de hacer política, the way of doing politics, está totalmente rebasado por una Cámara obsoleta, enquilosada, que no tenía movimiento y hoy está participando hemisféricamente con un superpoder. Ahora, el problema es que ya lo vimos incluso en elecciones anteriores,
cuando algunos movimientos, por ejemplo el de mujeres, también trató de detener la candidatura de Donald Trump, y la verdad es que en las elecciones presidenciales, como vimos, no se logró. Las elecciones intermedias para la renovación del Congreso en Estados Unidos, una de las elecciones más seguidas internacionalmente y que más preocupan, porque si nuevamente sale y gana el Partido Republicano, pues tendrá 2 años al menos el presidente Donald Trump para poder hacer las transformaciones que viene haciendo, con un amplio poder para transformarlas. Me quedé contigo, Natasha, en el tema justamente de las resistencias, la resistencia de género, el movimiento Me Too o el mismo movimiento hispano, 2 en los que en las elecciones presidenciales se confió pensando que serían 2, digamos, valladares para limitar el ascenso de Donald Trump, que en ese momento no se produjeron, no llegaron. Estoy de acuerdo. Creo que recordemos cuándo se da el Women's March. Se da hasta después de la elección. El Women's March no se da antes. El movimiento Me Too no se da antes. Se da ya una vez con Trump adentro del gobierno. Y también tenemos la realidad de que cortó los fondos al Planned Parenthood. Y al cortar los fondos que tenía Planned Parenthood, también removió una parte de la población que estaba dormido, que estaba en una situación cómoda, ¿no? Las mujeres estaban cómodas, y no olvidemos que a nivel mundial el tema de aborto ha sido una de las grandes agendas que se empezaron a mover desde el año pasado y que están muy presentes en las mujeres, ¿no? El tema del derecho a decidir en un país como los Estados Unidos, donde ha sido un derecho y que se había avanzado muchísimo. Para muchas mujeres esto es un retroceso. El tema de salarios, ¿no? El tema de que realmente las mujeres cayeron en cuenta de que no ganamos lo mismo. O sea, la brecha sigue siendo pronunciada. Así es. Ahora, eso nunca lo prometió, ¿verdad? No, nunca lo prometió. No es su tema. No hay nada con género. Okay. Es más, las mujeres sí quedan rezagadas, y como vemos a su no esposa, es personal, ¿no? Es de género. Es de género, tal cual. Y el tema que vemos con los hispanos es también, sí estamos viendo que hay 29 millones de hispanos que pueden votar, de los cuales en 2014 votaron 6.8. Este año, en lo que podías ingresar de voto previo, ya lleva 7.8, más todo lo que se esté dando hoy, más toda la movilización que empieza por muchísimas de las organizaciones. Creo que todavía le falta mucho a nuestra comunidad, por ejemplo, que somos 30,000 millones de mexicanos entre primera, segunda y tercera generación. Todavía falta mucho de entender el poder de un voto, ¿no? Evidentemente. Pero sí vemos una mayor movilización. ¿Es una conquista silenciosa, Natasha? Va un poco despacio esa conquista. Esperemos que se acelere un poco. Pero se está haciendo. Pues bueno, yo espero ¿Estamos que lo hagamos. reencontrando lo que era nuestro? Todavía no. Creo que todavía nos falta mucho a los mexicanos en los Estados Unidos ese empoderamiento. Generacionalmente, ¿qué te dice esto? Generacionalmente nos dice, tenemos 12 millones de primera generación y solamente 5 han ido por su derecho de conseguir la nacionalidad americana o ser binacionales, por un gran problema que existe de facto con nuestro propio país. Si me vuelvo americano, entonces renuncio a mi mexicanidad. Digo, fue también parte de nuestro debate aquí presidencial. Si recuerdan, a Nestora Salgado casi le tumban, y también a Napito, por ser binacionales. Entonces son discusiones. La discusión migratoria es una discusión de facto digamos que a nivel mundial. A ver, pero por ahí ves las resistencias, la posibilidad de cambio, porque esos 2 sean los grupos, digamos, que se movilicen esta vez en contra. ¿Tú coincides? Sí, coincido plenamente, y además creo que hay más clivajes y más grupos movilizables en esta circunstancia, dado que pues, el discurso de Trump de las últimas semanas, y especialmente de los últimos días, el comercial sobre Luis Bracamontes, el personaje de origen mexicano que asesinó a 2 policías y que luego manipula esas imágenes con las de la caravana migrante, pues muestra que efectivamente hay un planteamiento serio de parte de Trump de incluso fortalecer ese discurso xenófobo, racista, ciertamente antiinmigrante, un poco para movilizar a sus bases y para poner a prueba ese discurso hoy. Siendo él mismo de origen migrante. Sí, claro, y las contradicciones son muchísimas. A propósito de ese tema y de muchos otros, los fact-checkers del Washington Post sacaban que había llegado a decir 7,000 mentiras probadas en sus 600 y cacho días de gobierno que lleva la administración. Buena parte de ellos sobre grupos minoritarios en Estados Unidos.
Por tanto, también la población afroamericana, que ahora se empodera muchísimo en Florida y en Georgia, por toda clase de declaraciones, el propio presidente llamándole de maneras terriblemente incorrectas al candidato demócrata, su adversario llamándole mono. En fin, estamos hablando de un deterioro muy profundo del discurso que genera otros clivajes raciales, efectivamente de género, de minorías. Es un deterioro del discurso, pero además un deterioro general. Aunque ayer lo que vimos, yo no sé cómo lo juzguen, cómo lo califiques. Paco, a ver, que por lo menos son 3 cadenas de televisión y Facebook hayan rechazado el anuncio por alto contenido racista del presidente. Bueno, y que Fox News lo haya rechazado. Porque eso ya dice un chorro. Sí, Habría que ver y entender algo. El mundo cambió. Somos actores, algunos más pasivos, la generación de ustedes más activos, ante un nuevo orden mundial. Un orden al que tenemos que estar muy dispuestos a colaborar o a quedarnos atrás. A ver, pero con el enorme deterioro, por ejemplo, del discurso de Trump, pasa de migración a los últimos 2 días cuestiones económicas. Pero fíjate. Eso es un error terrible. Tú dices nuevo orden. Sí. Otros lo que dirían es más bien un nuevo desorden, porque en estos 2 años... Déjame ponerle ya sobre la mesa y luego rebaten. A ver, en estos 2 años, quizá el presidente que ha atacado a prácticamente todas las instituciones sobre las que se construyó el orden internacional de posguerra ha sido Donald Trump. Él es el que más ha afectado a las instituciones de la posguerra. Precisamente tenemos que recordar qué sucedió con Grecia y Roma y España, e Inglaterra y Francia. Hoy estamos viendo el declive de una Rusia insolente, de una China preponderante, de una Corea agazapada, de un Estados Unidos que está encolerizado en sí mismo, pero quiere regresar a un establishment más actuante, o sea, menos ocurrente. Se me hace que estabas pensando en Nerón. No sé qué recuerdo y Donald trajiste. Trump, pero ¿no? en cualquier caso... No pensaba yo en Adriano, ¿eh? En cualquier caso... A lo mejor Calígula. En cualquier caso, déjame poner una cifra sobre la mesa. Uno de los datos que sí traemos es, hay en el primer recuento de los exit polls un rechazo de 55% a Donald Trump. Sí, correcto. En las elecciones de medio término de Obama fue de 54%. Sí, claro. Prácticamente igual. Sí, sigue todavía ahí en el aire en estas elecciones intermedias para renovar el Congreso de Estados Unidos, en los que, antes de irnos al corte, decíamos, 55% según algunos datos de exit polls votaron en contra del presidente Trump, una cantidad similar a la que en las intermedias recibió Barack Obama. Pero se trata de unas elecciones que sin duda van a tener enormes repercusiones para México. Voy contigo, Natasha. Bueno, yo creo que algo que debemos entender, que está en juego. Que está en juego una agenda migratoria, está en juego la política pública de armas. Yo creo que la verdad es que México no la ha tocado, no nos metimos en el debate de NRA. 2,000, ¿cómo son? 2,000 armas. Sí. Diario. Ingresan a nuestro país. Y nosotros... Diario. Y nosotros actuamos como si no pasó cuando se dio el debate en Florida. Pasó desapercibido en México y es algo grave, porque la violencia en México es suscitada por o sea, cuando ellos dicen, que ustedes nos mandan las drogas, mexicano? Lo sabrá el Congreso mexicano, pues yo creo que no lo he escuchado, ¿no? Yo todavía no lo escucho. Sería muy interesante, por lo menos un punto de acuerdo, que fuéramos a revisar la por lo menos frontera no se han posicionado. Y el tercero, comercio. Y migración. Y ahí me migración, preocupa. Comercio, género, ¿no? El tema de aborto. Ajá. Y sí, comercio va a ser, o sea, las 3 más importantes son comercio, política de armas, que nos afectan directamente a nosotros como país, migración, política de armas y a ver cómo nos afectaría en un caso y en otro. Voy contigo, Arturo. En el caso del TECMEC, la prensa norteamericana, hoy, Wall Street Journal advierte, si ganan los demócratas puede haber obstáculos adicionales para la firma del TEMEC. Es decir, nos convendría más un triunfo de Donald Trump. Pero esa es la
filosofía popular de toda la vida, la sabiduría popular de toda la vida. Los demócratas son buenos en materia migratoria, malos en materia comercial para México y viceversa. Pero también en la práctica no está tan claro. la verdad es que no se sostiene ninguna de las dos. Tampoco yo confiaría en que una mayoría republicana sería también fácil para hacer aprobar un tratado de esta naturaleza o un instrumento de esta naturaleza, dadas las circunstancias que conocemos. Pero es cierto que, digamos, la lucha por espacios proteccionistas pues, se amplió mucho más allá del Partido Demócrata, ¿no? Y en materia migratoria, quizá, efectivamente, la derrota de Trump, en términos simbólicos, sería muy poderosa para ponerle, digamos, una especie de acicate a la agenda demócrata, para que sea muy enérgica en ese sentido. No tenemos que olvidar que se mantiene la política de tolerancia cero y sus terribles efectos. Pero seamos en Estados honestos Unidos. También, Arturo, no va a pasar una reforma migratoria. Tampoco No, con esta de ningún Cámara, lado. aunque sean demócratas, Y- no va a haber así es. reforma Oye, migratoria. Natasha, perdón, y seamos todavía más honestos. Se ve cuesta arriba que consigan, la mayoría en la Cámara de Representantes, se ve todavía más cuesta arriba que consigan el Senado, que pues, sería útil para temas mexicanos, pero en general para temas de derechos humanos, Mira, por yo ejemplo, me para conformo- detener nombramientos en la Suprema Corte y tal. Yo me conformo si se ve cuesta discuta arriba. DACA. O sea, me conformo si logramos que en los próximos Beto O'Rourke, 2 que está años muy haya comprometido, Beto O'Rourke. una discusión sobre DACA. Y Ojalá estos la jóvenes haya. tengan un Arturo, relief. ojalá la haya. Pero Natasha, veremos. Ven en este nuevo orden mundial una derecha, una izquierda, o más bien regresamos a aquel progresista y conservador. ¿Queremos mover a la sociedad o la sociedad va a mover a ese establishment? Ya no podemos estar pensando en esa sociedad que creía en todo lo que se le decía. Más bien hoy hay que escuchar a la sociedad y hay que estar muy atentos a que ellos pueden darle un viraje. Bretton Woods, en materia económica, acabó. Los Chicago Boys acabaron. El neoliberalismo está muerto. Ya parecería que Kafka podría ser costumbrista. O Stalin pacifista. perdón, Es un nuevo orden mundial. Ahora, en medio de esa discusión, el próximo primero entra el presidente electo. Vamos a tener un nuevo presidente que va a tener ¿Quién no está gobernando ahorita? nuevos interlocutores. Está preparando ya el informe, pero de hecho no ha entrado, según él. ¿Qué crees que sea mejor en términos de interlocución para el gobierno de López Obrador? ¿Un Congreso republicano que mantenga Trump la mayoría ahí o un Congreso dividido con los demócratas en la Cámara de Representantes? Yo le apuesto a un Congreso dividido. Tú no, el Yo le presidente electo. apuesto a un Congreso dividido porque podría restablecer los nexos el presidente López Obrador para tratar de salvar algunas cosas que no van a pasar del Tratado Nuevo de Libre Comercio, que tampoco van a pasar en lo que significa no solo el tratado, sino socialmente lo que implica el rechazo a esa migración. O sea, tú dices ¿Qué nos vamos a conviene. hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese tapón que se va a generar con estos migrantes que no vamos a dejar que pasen? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuál va a ser socialmente la función del gobierno mexicano? ¿Va a tener recursos para entregar visas de trabajo o va a ser otra más de las transformaciones que deforman un orden nacional? Tenemos ya completo el sistema laboral, vamos a poder cargar con esos compañeros que vienen de Centroamérica y cómo lo vamos a enfocar hacia Estados Unidos. Nada va a tener que ver pero el en cualquier Bueno, ya te caso, metiste en la discusión sí, de tercer este país ya seguro estás y en no otro sabemos tema. dónde vamos a acabar todavía en esa. sin lugar a dudas, Esa es otra. ¿qué piensa tu generación o la generación de Arturo? A ver, ¿Qué vamos a hacer? ¿Congreso dividido o Congreso republicano? ¿Qué crees que le funcione más al López Obrador y al país? Creo que ahorita las cosas también están ríspidas. No sabemos el sentir del Congreso demócrata, porque también ha habido una actitud de nuestro gobierno de poder entablar un diálogo colaborativo con el gobierno de Trump. ¿No? O sea, ya hay acuerdos para plantar los arbolitos que quedaron en el sur, ¿no? Para detener la migración, ahí va a estar. Que no les Ahí va a estar la gran pregunta. ¿Vamos a firmar como tercer país seguro? O sea, y entonces en un Congreso dividido, con más razón, el Congreso dividido o en su mayoría demócrata no va a dejar pasar ese tratado, evidentemente.
Pero México sí tiene una obligación de dejar de quedarse al margen y empezar a subir sobre la agenda una política migratoria, tanto hacia nuestra frontera sur como hasta nuestros 12 millones de mexicanos que se encuentran del otro lado. No hemos hecho ningún lobbying necesario para empujar una reforma migratoria. ¿El Congreso mexicano lo está reflexionando? No lo sé. Al parecer, yo no he escuchado grandes pronunciamientos, No, pero tenemos el Tlatuani lo va a 800,000 jóvenes hoy por hoy que sí están esperando un relief, y la verdad es que tú los ves que ellos solitos están haciendo su lobbying. No tienen ningún gobierno que los represente. Entonces no son mexicanos, no son gringos. ¿Qué son estos chicos? Entonces el gobierno mexicano tiene que tomar una proactividad de irse a la Casa y Blanca. pronto ni los que nazcan ahí tendrán derechos si Eso, prospera claro. eso. Me voy contigo. Sí. ¿Qué va a beneficiar más a México y al observador? Sin duda, un Congreso que no tenga mayoría republicana. Porque un Congreso de mayoría Coincido. republicana significa Trump candidato en 2020. Coincido. gana. Sería validar ese discurso, sería comprar enteramente la estrategia de campaña como la exitosa y anular cualquier posibilidad de que tenga incentivos el Partido Republicano para cambiar ese liderazgo. Por lo tanto, podemos sufrir un poquito con sí el es Telecán. un referéndum Sí sobre las podemos. políticas. Claro, Claro. Es mucho absolutamente. más profundo. Mira, que se impongan esas siempre- políticas que incluso los obstáculos con el Telecán. Ya lo Absolutamente. creo. Ese es un poco el mensaje. Ya lo creo. Sí, ya lo totalmente. creo. No hay Coincido. discrepancias en esta mesa sobre el punto. No debería de haberlas. Me Bueno, tal vez congratulo de que no las haya. Pepe está en esa brecha generacional. Tal cual. Pues se me fue el tiempo. Vamos a estar muy atentos. Siga será. los espacios de Excelsior Televisión, para ir conociendo los resultados de estas elecciones intermedias que en efecto van a tener un efecto importante en el futuro de la relación entre México y Estados Unidos por los nuevos interlocutores que pudieran surgir en la Cámara de Representantes y por supuesto también respecto de las expectativas del presidente Donald Trump de poder reelegirse en 2 años. Hay mucho en juego, lo decía el presidente Barack Obama, decía él, las elecciones más importantes de nuestra historia. Vamos a ver, pero por lo pronto vamos a conocer los resultados y estar a punto de comenzar a correr. Muchas gracias, Natasha. Un Muchísimas placer de verdad haberte tenido. Natasha Uren, asociada de Comexi y además de la Coalición Inmigrante Mexicano. Arturo Magaña, como siempre, un Gracias, placer tenerte, Pepe, un placer estar internacionalista aquí. de la Iberoamericana. Paco Moreno, como siempre, muchas gracias. Gracias a Académico, ustedes. abogado de la UNAM. Y gracias a los tres, pero sobre todo a usted por habernos acompañado hoy aquí en Opiniones Encontradas.